Bien, continuando con lo que es planificación de la WBS, ahora vamos a presentar un ejercicio para que se entienda un poco más esa teoría que estuvimos comentando. Bien, digamos los temas son el enunciado y el análisis que se va a hacer. Con respecto al enunciado, es un caso práctico que ya en la redacción o digamos, en el enunciado en sí, están marcados los sustantivos y los verbos como habíamos visto en clase para ir identificando tanto las funcionalidades como las entidades, en fin. El caso es que es el sector de call center de una empresa que es una cadena de hipermercados, Toco Discount S.A. quiere renovar su aplicación de administración de pedidos telefónicos. El sistema permite tomar pedidos telefónicos cuando llaman los clientes. Los clientes pueden existir previamente o darse de alta en el momento del llamado. Los clientes indican los artículos, el método de pago y el domicilio de entrega junto a una de las franjas horarias disponibles. La base de datos actual debe migrarse y como la performance del sistema es crítica en la confección del pedido, se decide que existirá una base de datos central de artículos y clientes y copias locales en las terminales que toman los pedidos. El sistema permite obtener reportes, unos 15 distintos, por locales, vendedores, productos, etc. Y los más usados son 3 de los reportes de locales, 2 de los de vendedores y 1 de productos. Ese de productos es en los productos más vendidos. Y se necesitan un par de nuevos reportes sobre productos agrupados por familia y por fabricante. Esos son detalles adicionales a tener en cuenta en el momento de elaborar dicho reporte. Además, se quieren incorporar los siguientes requerimientos. Poder modificar un pedido si el cliente llama y quiere modificarlo o agregar algo. Poder buscar clientes por distintos datos, visualizar fácilmente los productos en oferta, buscar artículos por categoría, poder ordenarlos por precio y poder modificar los datos del cliente. Como forma de pago, poder elegir entre efectivo, tarjeta o tickets. Básicamente el enunciado es ese. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Se pide diseñar la WBS del proyecto, como está más o menos parecido a lo que ustedes tienen que entregar de manera individual. Se hace el diagrama de la WBS. Se debe involucrar todo el producto a construir y las actividades del proyecto. Tenga en cuenta que el proyecto arranca con el análisis y termina con la instalación en el call center, habiendo reemplazado la versión anterior. Son informaciones que nos ayudan a poder, digamos, diseñar bien esa WBS. Con respecto al análisis, hay como punto fundamental refinar los requerimientos. En este caso, los supuestos los pueden hacer ustedes mismos. No es como que en el TP principal sí se les da la posibilidad a través de reuniones de consulta que ustedes hagan preguntas y refinen esos requerimientos. Pero bueno, el ejercicio es que ustedes lo refinen haciendo sus propios supuestos. Extraer las palabras claves, que ahí vieron que ya están marcadas algunas, de pronto no todas, y determinar las tareas que son comunes como para poder ir haciendo una buena organización de ese trabajo. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿qué sería lo primero que yo hago con todo lo que ya se mencionó y lo que vimos un poquito en la teoría? Preguntas por hacernos. Entonces, primero debemos identificar y despejar dudas respecto a los requerimientos del sistema. Una de las cosas claves es, ¿hay puntos ambiguos? Entonces, si me quedan dudas, si me parece una cosa u otra, la idea es que yo refine esos requerimientos y para ello hay muchas entrevistas que se hacen con los usuarios, con el stakeholder con los usuarios que van a participar en el proyecto, con el product owner, con el líder de proyecto, dependiendo de la metodología que se esté usando.
En un ejercicio como este se deben tomar hipótesis o supuestos y aclararlos. Bien, para hacer el relevamiento nosotros tenemos varias cosas para, para mirarlas y es, cuando yo tengo supuestos los anoto todos, ¿sí? Para poder despejar esas dudas. Si hago reconocimiento de entidades es porque aquellas palabras que me indican que son entidades o objetos con los que se puede, digamos, o con los que va a trabajar el sistema, son los sustantivos. Y el reconocimiento de funcionalidades y tareas es a través de los verbos porque indican acciones que van a realizarse en el sistema. Y no hay que olvidarse de otros aspectos, ¿sí? Que forman parte del proyecto. Entonces, esos son como los 4 pilares para llegar a tener una buena WBS. En ese orden. Bien. El desarrollo del ejercicio, es decir, ahora sí vamos a aplicar eso que vimos en el slide anterior. Con respecto a si hay puntos ambiguos o cuando yo voy a refinar o los supuestos, entonces yo digo, ¿se incluye la facturación, por ejemplo? ¿Se debe registrar el pago cuando se hace efectivo? ¿Hay que registrar la entrega del producto? ¿El sistema tiene usuarios? ¿Tienen distintos permisos? ¿Hay que registrar las operaciones de cada usuario? Incluye la capacitación de usuarios, manuales de usuarios para distintos roles. Debe respetarse la apariencia del sistema existente. Hay diseño de las GUIs. Entonces es un ejercicio, en un ejercicio como este, las hipótesis o supuestos se tienen que aclarar. Bien. Fíjense que en el que hicimos en clase también tenía un montón de preguntas que resultaron de un enunciado pequeño. Entonces, fíjense, ¿se incluye la facturación? Sí, eso fue lo que nos contestó el cliente. ¿Se debe registrar el pago cuando se hace en efectivo? No. ¿Hay que registrar la entrega del producto? No. Y así van viendo un poco qué contestó el cliente. En este caso, hacemos el ejercicio como que le preguntamos y eso nos fue contestando. Cuando hicimos las preguntas, ustedes hubieran podido de pronto contestar distinto dependiendo de cada cliente. Ahí, al reconocer las entidades, tenemos clientes, artículos, pedidos, locales, ofertas, vendedor. Esto es similar al ejercicio que se hizo en clase. Y las funcionalidades o tareas, análisis del sistema actual, los ABMs de entidades, reportes, consultas y búsquedas. Con respecto a la base de datos se hace un análisis de la misma, si hay que migrar datos o no, la sincronización cliente-servidor y con respecto a la implantación o implementación, bajar el sistema viejo, darle de alta al nuevo y ponerlo a punto, es decir, en producción. Y no olvidar las cosas adicionales que forman parte del proyecto, la administración en sí del mismo, pruebas, instalación y configuración de los entornos de desarrollo, de producción, pruebas y ejecución, etcétera, testing prácticamente, la capacitación, manuales, no olvidar nada de esto. ¿Cómo entonces se elabora esa WBS con lo que ya hemos venido hablando? Acá hay un ejemplo dependiendo de cómo quiero yo enfocar mi WBS. Entonces tengo el pedido, digamos el sistema de pedidos telefónicos en donde tengo administración del cliente, ¿sí? Administración de, de locales, en fin. Voy viendo que está con una orientación y eso va a depender de qué elegí, si es por tarea o por producto. Y en el siguiente diagrama está otra forma de concebirlo. Entonces ahí tienen los dos ejemplos de cómo puedo yo tener una WBS diseñada de acuerdo a ese requerimiento o a ese enunciado que teníamos. Voy a volver un poquito atrás para que se note un poco la diferencia de los enfoques. Puedo llegar a tener también una versión mixta que tenga tarea y producto. Pero bueno, con esto
nosotros vamos viendo que hay dos formas o tres de hacerlo. Con respecto al diccionario es esto. Yo tengo los ID, o sea, en mi WBS, acá, fíjense que están los numeritos. Entonces, con esos números yo puedo construir mi diccionario y digo, bueno, en la identificación 1, el nombre es, que es el, digamos, el sistema en sí, el proyecto, la descripción del mismo, y en resumen se da de alta un cliente, se toma su pedido de diferentes artículos eh, y se registra la facturación. Todavía fíjense que no hay responsable ni esfuerzo, porque justo le habíamos dicho que eso se hacía más adelante, pero el 1.1 que depende de ese sistema es la administración de clientes y dentro de eso hay varias tareas que hay que hacer. Entonces, acá está un ejemplo de cómo elaborar ese diccionario de datos que acompaña por lo general a la WBS para una mayor claridad e incluso me puede llegar a servir para ver cuáles están relacionados con otras. Como conclusión, con esto nosotros podríamos llegar a estimar el esfuerzo, a escalar el equipo de trabajo para identificar bien roles y responsabilidades, asignar responsables, calendarizar y definir las entregas incrementales, versiones, etcétera, dependiendo de la metodología que esté usando. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo llegar a la WBS y al diccionario. Si tienen alguna pregunta, bueno, las vemos en clase o nos pueden escribir a los correos correspondientes.